por el privilegio que nos das de reunirnos una vez más, Señor. Estamos aquí, Señor, ahora pidiendo que nos ayudes a disponer nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. No solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Sea tu Espíritu Santo, Señor, quebrantando esos corazones de piedra, entregando corazones de carne. Sea tu Espíritu Santo, Señor, iluminando los ojos de nuestro entendimiento, Señor, dando la vista a aquellos ciegos, Señor, espiritualmente, y de la misma forma, Señor, dando claridad a cada uno de nosotros para que conforme avanzamos en tu obra, Señor, cada día podamos ver más claramente tu propósito en nuestras vidas, tu propósito en medio de la congregación, para que cada día, Señor, vivamos más para ti y muramos más para nosotros mismos. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden salir los pequeñitos, hermanos, y mientras ellos salen, salude a la persona que está a su izquierda, derecha. Si no le conoce, pregúntele cómo se llama. Gloria sea a nuestro Dios. Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 20. En esta oportunidad estaremos finalizando con este capítulo 20. La semana pasada, como ya recordarán, se puso en pausa la predicación expositiva del libro de Mateo, pues estuvimos celebrando el tercer aniversario como ministerio, pero también con todas aquellas personas que tomaron ese paso de obediencia, ese paso de fe, de bautizarse. Nos gozamos como iglesia con todas esas personas y continuamos orando a Dios, queridos hermanos, por todas aquellas personas que Dios mismo continuará añadiendo a su iglesia. Entonces vamos a continuar, hermanos, como ya lo mencioné, con el capítulo 20 de Mateo. Lo vamos a finalizar en esta oportunidad. A primera vista, hermanos, la escena de la cual aprenderemos el día de hoy es una escena insignificante, pues es un milagro más entre muchos hecho por el maestro. Pero en realidad, hermanos, esta escena de la cual aprenderemos el día de hoy marca una etapa crucial en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pues esta escena en particular, queridos hermanos, es la última escena en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo antes de entrar a los eventos de la pasión. Nuestro Señor Jesucristo ya está a punto de llegar a la cruz por usted y por mí. Esta es la última escena antes de entrar a lo que se le conoce como la semana o semanas de pasión. Leamos Mateo capítulo 20, versículo 29 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y les siguieron. Hay algunos detalles importantes a considerar en esta escena en particular, hermanos. Lo estaremos viendo por partes. Primordialmente 4 secciones en las cuales estaremos aprendiendo detalles sobre la narración, pero acercándonos al cuarto punto, en el cuarto en particular, la aplicación, queridos hermanos, que esta enseñanza tiene para cada uno de nosotros. Comencemos viendo, hermanos, la primera sección que vemos en los primeros versículos, que tiene que ver con el clamor de misericordia presentado por estos dos ciegos. Tal como lo vimos en los primeros versículos, hermanos, una vez que Jesús y sus discípulos salen de Jericó, una gran multitud les seguía, como lo vemos en el verso 29.
Para este entonces, hermanos, estamos en el pináculo de popularidad de nuestro Señor Jesucristo. Como ya lo mencioné previamente, nuestro Señor Jesús está a punto de ir al madero. Por lo tanto, la popularidad de Jesús, todo lo que Él hacía, lo que Él predicaba, era muy conocido por todas las personas a su alrededor. Muchos ya habían escuchado la gran lista de milagros y providencias que Jesús había presentado. Por lo tanto, mucha gente buscaba al Maestro tratando de poder recibir algo por parte de Él. Como lo podemos ver en los evangelios, nuestro Señor Jesús proveyó para las diversas necesidades. Nuestro Señor Jesús sanó a muchas personas enfermas, como lo hemos estado viendo y lo continuaremos viendo. Y en esta oportunidad, hermanos, nos encontramos con dos personas ciegas, tal como lo vemos en el versículo 30. Dice la palabra: y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Si hemos puesto atención a las enseñanzas previas en el mismo Evangelio de Mateo, o si hemos leído los versículos paralelos en los otros evangelios, nos daremos cuenta, hermanos, que nuestro Señor Jesús para este punto ya ha sanado a muchas personas ciegas. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 27, se registra aquellas dos personas ciegas a las cuales nuestro Señor Jesucristo sanó después de resucitar a la hija de Jairo y sanar a la mujer con flujo de sangre. En el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 22, se registra aquel ciego que fue sanado en Betsaida. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, se registra sobre aquel ciego de nacimiento al cual nuestro Señor Jesucristo sanó. Estos dos ciegos de los cuales aprendemos el día de hoy, hermanos, muy seguramente habían escuchado sobre todas aquellas sanidades de ceguera que nuestro Señor Jesús había hecho, y muy posiblemente desde que lo escucharon por primera vez, el anhelo primordial en su corazón era: ojalá que el Maestro pase por aquí para que yo le pueda pedir que sane mi ceguera. Un detalle importante histórico a mencionar, hermanos, es de que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los ciegos eran muchos en comparación con los ciegos que tenemos nosotros hoy en día. De la misma manera, los ciegos recibían un trato por la sociedad muy diferente al trato que se entrega a las personas con dicha discapacidad en los días de hoy. En los tiempos antiguos, queridos hermanos, muchas personas sufrían de ceguera por infecciones desde su nacimiento. Hoy en día, como estoy seguro que muchos de ustedes lo saben, de una manera rutinaria los médicos aplican gotas antisépticas en los ojos de los recién nacidos. ¿Para qué? Para precisamente evitar todo este tipo de infecciones que pueden causar una ceguera. En el tiempo antiguo este conocimiento no estaba presente, por lo tanto el número de personas ciegas, hermanos, era mucho, eran muchas personas ciegas. Ahora, en esta área en particular, hermanos, donde encontramos a estos ciegos, también había cierto bálsamo que se vendía para poder ayudar a la vista. Y por esa razón, hermanos, muchas personas ciegas de los alrededores se dirigían a este lugar tratando de poder encontrar algún alivio o sanidad para su ceguera. Lamentablemente, solo eran aquellas personas con dinero que lo podían obtener. Como ya lo mencioné, los ciegos, aparte de que eran muchos, recibían un trato muy diferente por la sociedad. Debido a su condición de ceguera, hermanos, los ciegos no podían trabajar. Y comúnmente eran abandonados no solamente por la sociedad, sino por sus propias familias. Y lo que terminaban haciendo es que terminaban mendigando para poder vivir día a día. De hecho, hermanos, ese era el caso de estos dos ciegos. El Evangelio de Mateo no nos presenta ese detalle, pero cuando vemos el paralelo en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, nos da este detalle. Vean lo que dice Marcos 10, 46. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Y cómo estaba? Mendigando.
Los ciegos comúnmente en aquel entonces era la manera en que vivían, mendigando por pan, mendigando por limosnas para poder vivir día a día. Entonces, hasta este punto, hermanos, ya sabemos por lo menos que el número de ciegos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo era bastante incrementado comparado con las cifras de hoy en día. Los ciegos en los tiempos de Jesús, hermanos, eran despreciados por la sociedad y la mayoría de ellos terminaban como estos dos, mendigando día a día. Pero hay otro detalle importante a mencionar referente a los ciegos, hermanos, es que los ciegos no solamente eran despreciados por la sociedad y sus propios familiares, sino que incluso, hermanos, eran despreciados por la comunidad religiosa en los tiempos de Jesús. Había una creencia, hermanos, que si una persona estaba ciega era por un castigo divino, que ellos estaban en tal condición. Es incluso por eso, hermanos, que vemos la pregunta que los discípulos le preguntan a Jesús sobre aquel ciego de nacimiento que vemos en Juan capítulo 9, versículo 2, donde dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? No solamente eran despreciados por la sociedad, no solamente eran muchos los ciegos, sino que por la propia comunidad religiosa eran despreciados, pues se tenía el pensamiento popular de que si estaban ciegos era por un castigo divino. Incluso los propios discípulos creían esto. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús a dicha pregunta? Versículo 3 del capítulo 9 de Juan nos presenta la siguiente información. Respondiendo Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús entonces ahora aclara que esta persona está ciega, pero no es por consecuencia de un castigo divino. Esta persona estaba ciega simplemente para que las obras de Dios se manifestasen en él. Continuemos así entonces viendo los detalles de esta primera sección. Para poner los detalles en orden, pues al ver los versículos paralelos puede generar cierta confusión. En el Evangelio de Mateo se presenta, hermanos, a dos ciegos, pero cuando vemos los paralelos de Marcos y Lucas, el enfoque de dichos evangelistas es solamente una persona en particular. El Evangelio de Marcos nos presenta su nombre, es Bartimeo, el hijo de Timeo. Eran dos personas ciegas, pero el evangelista Marcos enfoca su atención sobre esta persona llamada Bartimeo, el hijo de Timeo. Entonces ahora en esta escena nos encontramos a Bartimeo, hermanos, afuera de Jericó, mendigando por limosnas, mendigando por pan, que ahora tiene conocimiento de las sanidades que Jesús ha hecho, está anhelando en su corazón de que el Mesías pudiese pasar por el área para poder pedirle, por favor, sáname. Y ahora él, sin poder ver, pero muy seguramente escuchó el alboroto, el Mesías está pasando por en medio de nosotros. Era una oportunidad única en la vida de Bartimeo. Él ahora reconoce que aquella persona que le podía ayudar, aquella persona que le podía sanar, está tan solamente a metros de distancia. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Nos enseña el Evangelio de Mateo, que él exclama, suplica por misericordia, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Como lo hemos aprendido previamente, hermanos, el título Hijo de David era un título reservado para el Mesías. A ninguna persona se le llamaba el Hijo de David, sino solamente aquel a quien se creía era el Mesías prometido. El profeta Natán habló a David siglos atrás sobre esto, tal como lo vemos en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 12, donde dice, hablando el profeta Natán a David, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, es decir, cuando ustedes mueran, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Es de Jesús de quien está hablando el profeta Natán y quien se encuentra ahora directamente a una corta distancia de Bartimeo. Otro detalle importante a mencionar, hermanos, es que cada uno de aquellos que conocían la ley
conocían perfectamente las profecías en cuanto a lo que sucedería cuando el Mesías llegase a tierra. Y una de estas profecías tenía que ver precisamente, hermanos, con la sanidad de ceguera, tal como lo vemos en Isaías 35:5, donde dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Todo esto, hermanos, se está cumpliendo. El Mesías está presente, Bartimeo ahora tiene conocimiento, y es por eso que a la hora grita: Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo cual nos lleva a la segunda sección, hermanos, que ahora quiero que notemos la reacción de la multitud. Nosotros a primera vista podríamos pensar, la gente va a ver la condición en la que se encuentra Bartimeo y lo van a llevar al maestro, lo van a llevar al Mesías para que el Mesías le atienda. Van a hacer con él como hicieron los amigos de aquel paralítico que lo bajaron por el techo. Pensaríamos eso. Pero en realidad lo que pasó, queridos hermanos, fue devastador y fue precisamente lo contrario. Vean lo que dice el versículo 31 de Mateo capítulo 20. Cuando Bartimeo y su compañero gritan por misericordia, dice el versículo 31, y la gente le reprendió, ¿para qué? Para que se callasen. Notemos, queridos hermanos, que la oportunidad de sus vidas está presente, el Mesías prometido está ahí, ellos están gritando por misericordia y la reacción de la gente es: cállense, cállense. Seguramente estas personas que les decían y exhortaban para que se callasen no estaban ciegos, estaban en una condición económica mucho mejor que ellos, y como es de costumbre, queridos hermanos, la gente generalmente solamente piensa en sus propios deseos egoístas y no vemos más allá de la necesidad del prójimo. Y es precisamente lo que está pasando aquí. Personas muy seguramente sanas, personas que no mendigaban, ahora ven la necesidad de estos mendigos que están clamando por misericordia, y en vez de que los lleven al maestro les dicen: cállense. Pero otra razón por la cual, hermanos, se cree que la gente les decía a estos ciegos que se callasen es porque si ellos ya creían verdaderamente que Jesús era el Rey prometido, había una creencia, queridos hermanos, que era verdaderamente indebido desviar la atención del rey por cosas y asuntos tan insignificantes. Era inoportuno. Es por eso que ahora nos encontramos con estas dos personas que gritan por misericordia, pero la gente, en vez de ayudarles, les dice: cállense. Por un momento, hermanos, les invito a que usted se ponga en los zapatos de estas personas. ¿Cuál sería nuestra reacción si nosotros, estando en esa condición de ceguera, estando mendigando por pan, nos encontramos delante de aquel que sabemos que puede ayudar nuestra necesidad, clamamos por misericordia, pero la gente a nuestro alrededor nos dice: cállate? Posiblemente, hermanos, muchos de nosotros nos quedaríamos en silencio. Pero ese no fue el caso de Bartimeo y su compañero. Pues dice la palabra: pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ellos insisten, persisten clamando por misericordia, incluso después que la gente les dijo: cállense. Interesantemente, hermanos, este relato que encontramos en el paralelo de Lucas capítulo 18 se encuentra en el mismo capítulo 18 donde nuestro Señor Jesucristo presentó la parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Cuántos recordamos esa parábola? La palabra nos enseña en Lucas 18:1 sobre esta parábola, donde dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. En esta parábola podemos ver, hermanos, cómo esta viuda fue atendida porque estuvo insistiendo y le estaba colmando la paciencia a este juez injusto. En el versículo 6, nuestro Señor Jesucristo dice: y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche?
¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Uno de los puntos principales de esta parábola, queridos hermanos, es precisamente la persistencia. ¿Qué es lo que ahora Bartimeo y su compañero están haciendo? Ellos están insistiendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente les dice: cállense. Pero ellos, en vez de callarse, continúan insistiendo: Señor, ten misericordia de nosotros. Ahora, queridos hermanos, no nos equivoquemos pensando que Bartimeo es el protagonista de esta escena, porque en realidad, hermanos, el protagonista es nuestro Señor Jesús, lo cual nos lleva a la tercera sección de esta escena, que es donde vemos la compasión de Jesús. Vean lo que dice el versículo 32 de Mateo capítulo 20. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? El Mesías prometido, el maestro que ahora se dirige a Jerusalén para ser crucificado, escucha el clamor de estas personas necesitadas y dice la palabra que Jesús se detuvo. Hermanos, hay un detalle bastante importante que no podemos perder de vista aquí. No perdamos de vista el contexto de lo que hemos aprendido semanas pasadas. No perdamos de vista que nuestro Señor Jesús, por tercera ocasión, acaba de anunciar a sus discípulos que es necesario que Él vaya a Jerusalén a morir, a padecer en la cruz por sus pecados y los nuestros. Pero ahora Jesús se dirige y ahora, como lo podemos ver, hermanos, es interrumpido en cuanto a la misión más importante en la historia de la humanidad. Posiblemente si nosotros estuviésemos presentes con el conocimiento que tenemos ahora de la misión tan importante del Mesías, también le diríamos a esos ciegos: cállense. ¿Qué no ven que el rey ahora viene a cumplir la misión enviada por el Padre? Cállense, no lo interrumpan. Pero interesantemente, hermanos, la escena de la cual aprendemos el día de hoy, justamente en medio de esta escena y el anuncio por tercera ocasión de que debía de morir, nos encontramos con el versículo que dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Camino a la cruz, hermanos, camino al matadero, nuestro Señor Jesucristo continúa sirviendo a los que le rodean. Está a días, hermanos, de morir, pero se encuentra con estas personas clamando por misericordia, con una gran necesidad, y Jesús, hermanos, les atiende. Queridos hermanos, aquí hay un detalle que no podemos perder de vista referente al carácter del Dios al que nosotros servimos. Y este detalle, queridos hermanos, es que el Dios al que nosotros servimos es un Dios compasivo, que ve la necesidad de los suyos y los atiende. Queridos hermanos, el Dios que nosotros servimos es un Dios de cerca y no de lejos. Es un Dios, hermano, que toma un interés especial por las necesidades de cada uno de nosotros. Un Dios, hermanos, que jamás verá nuestras peticiones como inoportunas, como aquel juez injusto. Un Dios, hermanos, que no duerme y que su oído está atento a nuestras oraciones las 24 horas del día, los 365 días del año. Un Dios, hermano, hermana, que no es indiferente a tus necesidades, así como no lo fue con las necesidades de estos dos ciegos, que aunque estaba a días de cumplir con su misión, se encuentra con estas personas a necesidad. Y notemos que la reacción del maestro no fue: no me interrumpan, quítense de mi presencia. No. Nuestro Señor Jesucristo, lleno de compasión, los atendió. Se detuvo y ahora atiende su petición. En el paralelo de Marcos, hermano, nos encontramos con algunos detalles que Mateo no menciona, que considero importantes a mencionar. Para esto, hermanos, vamos al Evangelio de Marcos. No pierdan, por favor, Mateo capítulo 20. Y sin perderlo, acompáñenme al Evangelio de Marcos capítulo 10, versículo 49. Dice la palabra de nuestro Dios: entonces Jesús, una vez que estos claman por misericordia, dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle.
y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Notemos lo siguiente, hermanos, que ahora las mismas personas que les exhortaron para que se callasen son las mismas personas que ahora les dicen, ten confianza, levántate, te llama. Estas personas que ahora les están dando ánimo entendieron algo que usted y yo tenemos que entender, hermanos. Que si algo es importante para nuestro Señor, nosotros lo debemos de ver con los mismos ojos. Si nuestro Señor tuvo compasión, nosotros debemos de imitar el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que vemos, hermanos, un cambio de 180 grados de personas que le están diciendo a personas, hey, cállense. Ahora decirle, hey, ten ánimo, ven, te está llamando el maestro. Hermanos, ese cambio debería estar en nosotros cuando aprendemos los atributos de nuestro Dios. Como Dios es, queridos hermanos, nosotros debemos de imitar. Y ahora vemos que estas personas que previamente le estaban diciendo cállate, ahora le están dando ánimo. Pero en el versículo 50, hermanos, nos encontramos con este detalle que solamente Marcos menciona, Mateo y Lucas no lo mencionan. Y este detalle es el siguiente, versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Este detalle de la misma manera nosotros lo podríamos considerar insignificante. Pero queridos hermanos, hay algo que cada uno de nosotros debemos de reconocer sobre la capa de Bartimeo. Hermanos, Bartimeo era una persona ciega, era un mendigo. Como era de costumbre y como era común, hermanos, tales personas lo único que tenían era su capa. Estas personas no tenían una cuenta bancaria, estas personas no tenían un hogar donde vivir. Estas personas no tenían posesiones, lo único que comúnmente los mendigos tenían era su capa. Con la capa se cubrían del frío, con esa misma capa se protegían del sol y con esa misma capa en el bolsillo interior guardaban sus limosnas. Y este versículo nos enseña que cuando el maestro llama al mendigo, ¿qué fue lo que hizo Bartimeo? Su capa la arrojó, la aventó. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Queridos hermanos, este detalle reflejado en la vida de Bartimeo refleja de una manera lo que genuinamente sucede cuando una persona genuinamente atiende al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Y ese detalle, queridos hermanos, es que estamos dispuestos a arrojar todo por seguir a aquel que nos llamó. Bartimeo, hermanos, todo lo que tenía era solamente la capa. Era lo único que tenía, pero el momento que el maestro lo llama, él lo avienta. Ya su capa perdió importancia porque ahora el que le llamó es mucho más importante. No olvidemos, no perdamos de vista que es una persona ciega. Por lo tanto, él posiblemente solamente se estaba guiando por su instinto auditivo y ahora él reconoce de qué dirección está viniendo aquella voz que le llama. Él avienta su capa y ahora se dirige posiblemente ahora para este versículo 32. Él se encuentra a los pies del maestro, lo cual nos lleva a la cuarta y última sección de esta escena, donde ahora vemos la petición de los ciegos y la respuesta del maestro. Versículo 32 del capítulo 20 de Mateo dice, y deteniéndose Jesús les llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? El Dios del universo, creador de todo lo que existe, ahora les hace esta pregunta. ¿Qué queréis que os haga? Versículo 33, ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. El anhelo de estas personas por años, décadas, era poder ver. Versículo 34, entonces Jesús, compadecido, le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. El mismo que decretó las leyes de la anatomía, ahora da una orden inmediata para que esos ojos recuperen la vista, lo cual sucede inmediatamente. Pero podemos ver claramente cómo la palabra dice que nuestro Señor Jesucristo, al escuchar el clamor, se detiene
Y luego dice la palabra, compadecido, les tocó los ojos. En cuanto nuestro Señor Jesucristo dio la orden, estas personas inmediatamente reciben la vista. Como estoy seguro que lo han notado, hermano, hermana, hay muchas cosas que nosotros podemos aprender de esta escena. Por ejemplo, podemos ver la persistencia de Bartimeo, podemos ver la compasión por los prójimos, podemos ver el reconocimiento mesiánico de Jesús, podemos aprender acerca de cómo es necesario dejar todo atrás por seguir a Jesús y muchas otras cosas más. Pero en esta oportunidad, hermanos, quiero que nos enfoquemos y quiero resaltar dos puntos en particular que espero cada uno de nosotros, hermanos, podamos guardar en nuestro corazón sobre lo que aprendimos el día de hoy. El primero es de que al Dios que nosotros servimos, hermanos, ese Dios no es indiferente a nuestras necesidades. Hermano, hermana, Dios, el Dios creador del universo y todo lo que en él existe, tiene un interés personal por tu vida y tus necesidades. Tal como lo vemos en el caso de este ciego o estos ciegos, hermano, hermana, Dios atiende las necesidades de cada uno de sus hijos. El Dios que ha entregado a su Hijo y nos ha dado a su Espíritu Santo, hermano, hermana, ¿cómo no nos dará todas las otras cosas que nosotros necesitamos? El Salmo 34, versículo 17 nos enseña, claman los justos y Jehová oye. Y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Cuántas son, hermano, hermana, las aflicciones por las que tú estás pasando? Posiblemente sean pocas, posiblemente sean muchas. Solo Dios lo sabe. Pero esta palabra nos deja en claro, queridos hermanos, que ese Dios Todopoderoso está dispuesto a atender tus necesidades. Ese Dios Todopoderoso, dice la palabra, que escucha a aquellos justos que claman. Así como podemos ver que Jesús atendió la necesidad en estos ciegos, Dios atiende las necesidades de cada uno de nosotros. Incluso, queridos hermanos, podemos ver en la palabra de Dios cómo Dios mismo hace esa invitación personal para que nos acerquemos confiadamente, como nos enseña el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14, donde dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál es tu necesidad, hermano, hermana? ¿Qué es aquello que tú consideras que ya no te permite avanzar en lo que tú incluso puedas considerar lo que Dios ha encomendado para tu vida? Hermano, hermana, Dios tiene un cuidado especial de cada uno de nosotros. Y escenas como la de la cual aprendemos el día de hoy son muchas que nosotros vemos en la palabra. Y lo que resalta primordialmente, queridos hermanos, es la compasión que el Maestro tiene por aquellas personas necesitadas. Lamentablemente, hermanos, muchas veces nosotros generamos ídolos en nuestra mente de tal manera que conformamos un Dios, de tal manera que solamente consideramos ciertos atributos y descartamos el resto. Lamentablemente, cuando nosotros hacemos eso, podemos caer en dos extremos. Por un lado, podemos minimizar quién es Dios. Por otro lado, podemos enfocarnos solamente en su santidad y justicia y hacer por completo a un lado la compasión y misericordia de nuestro Dios. Pero, queridos hermanos, el Dios al que nosotros servimos es un Dios que es 3 veces santo, es un Dios justo, que no tendrá por inocente al culpable, pero ese mismo Dios, queridos hermanos, es compasivo, misericordioso, que atiende las necesidades de su pueblo. Lo único que espera es que nos humillemos delante de Él, que clamemos por misericordia como lo acabamos de ver que hizo Bartimeo.
Lamentablemente muchas veces es necesario que nosotros lleguemos a un estado similar al de Bartimeo para genuinamente buscar a Jesús. Lamentablemente, hermanos, muchas veces lo que nosotros tenemos opaca nuestra vista de tal manera que no nos permite ver nuestra necesidad del Maestro. No es hasta que Jesús permite en su perfecta soberanía que todas esas cosas se despeguen de nosotros, y cuando estamos en necesidad es cuando verdaderamente ahora podemos ver lo necesitados que estamos de Jesús. Hermano, hermana, no deberíamos de llegar a tales situaciones para reconocer la necesidad tan grande que tenemos, pero a la vez reconocer de que el oído de aquel que te llamó, el oído de aquel que te creó, está atento a tu clamor, hermano, hermana. Ni siquiera te tienes que esperar a venir a la iglesia. El Dios omnipresente en todo lugar está. Y donde quiera que uno de sus hijos clame, Él te va a escuchar. La pregunta es, ¿estamos nosotros clamando? ¿Estamos nosotros acudiendo por misericordia al Dios compasivo? El segundo punto que quiero compartir, hermanos, que espero que podamos considerar, es precisamente la ceguera de estos dos hombres. Estar ciego, hermanos, ha de ser algo verdaderamente difícil. Yo tengo años usando lentes, y si no tengo los lentes, yo de aquí a donde están ustedes, yo solamente veo caras borrosas. Muchos de ustedes posiblemente estén en situaciones similares. Pero incluso así, yo sin lentes puedo apreciar las maravillas de la creación de nuestro Dios. Pero hermano, hermana, ¿usted se imagina estar en una condición en la cual literalmente no podemos ver absolutamente nada? Esa es la situación en la cual se encuentran estas personas. Según las estadísticas, hermanos, para el año 2020, hace solamente 4 años, había aproximadamente 43 millones de personas ciegas en el mundo. 43 millones de personas. Ha de ser devastador no poder ver las maravillas de la creación de nuestro Dios. Pero por muy devastador que sea la condición de estar ciego, hermano, hermana, existe una condición mucho peor. Tal condición no es estar ciego físicamente, sino espiritualmente. La cifra de tales personas, hermanos, no es de 43 millones. Seguramente supera los miles de millones. Y de hecho, hermanos, la ceguera espiritual es mencionada mucho más en la Biblia que la ceguera física. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 13:13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. La ceguera espiritual, queridos hermanos, es la condición en la cual nos prohíbe ver el propósito y quién es Dios. Ahora, esta ceguera, como estoy seguro que lo podemos reconocer de la misma forma, existe en etapas. Hay personas en una condición de ceguera espiritual como la mía en la física cuando me quito los lentes, que sí ven, pero ven borroso. Pero espiritualmente también hay personas que no pueden ver absolutamente nada. Para tales personas, queridos hermanos, Jesús es una persona desconocida. El Evangelio de Juan capítulo 1 nos enseña en el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hermanos, los propios discípulos de Jesús se encontraban a cierta escala en una ceguera espiritual. El maestro estaba en medio de ellos enseñando, pero ellos no podían ver claramente el propósito del Mesías. Reconocían a cierta escala quién era Jesús, pero no podían ver claramente cuál era su obra. En Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá
la luz de la vida. Pero para que eso suceda, para que nosotros podamos ver la luz verdadera, para que nosotros podamos ver lo glorioso que es Cristo, lo glorioso que es su obra, necesitamos que Dios abra nuestros ojos. Lamentablemente, hermanos, dentro de la propia iglesia existen personas que posiblemente podemos a cierta escala reconocer quién es Jesús, pero a su obra estamos ciegos. Su obra la vemos borrosa. Por lo tanto, no es una prioridad para nosotros. Los propósitos y la obra de nuestro Señor Jesucristo vienen a ser en segundo plazo. ¿Por qué? Porque no podemos ver claramente su obra. No podemos ver claramente el propósito por el cual Cristo nos ha llamado y por el cual Cristo nos tiene donde nos tiene. Interesantemente, hermanos, Bartimeo recibió más de lo que pidió. Porque, queridos hermanos, Bartimeo no solamente recibió junto con su compañero la vista física, sino que de la misma forma Jesús le dio la vista espiritual. Vean el detalle en Marcos capítulo 10, versículo 52. Marcos capítulo 10, versículo 52. Recordemos cuál fue la petición de Bartimeo y su compañero. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Nosotros queremos ver, queremos recibir la vista. Jesús le da lo que ellos piden, pero vean lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 52. Y Jesús le dijo, vete, ¿cómo dice? Tu fe te ha salvado. La palabra original usada para salvado, cuando nosotros la analizamos, queridos hermanos, no solamente incluye el rescate físico, sino también incluye una liberación del pecado y la salvación que encontramos solamente en Cristo. Por lo tanto, podemos concluir, hermanos, que Bartimeo creyó. Bartimeo reconoció quién era Jesús, depositó su confianza en él y la vista espiritual, no solamente la física, le fue entregada. Ahora Bartimeo no solamente puede ver con sus ojos físicos, sino que espiritualmente tiene un entendimiento quién es la persona que está delante de él y por qué es que él vino a esta tierra. Por consecuencia, la respuesta de Bartimeo fue seguirle después de dejar todo atrás. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿cuál sería nuestra respuesta si Jesús hiciese la misma pregunta a nosotros en esta oportunidad? Hermano, hermana, ¿cuál sería tu pregunta si el Dios Todopoderoso, Creador del universo, hiciese la pregunta, ¿qué queréis que os haga? Estoy seguro, hermanos, que las necesidades en medio de nosotros son muchas y diversas. Por lo tanto, posiblemente la respuesta que daríamos a tal pregunta sería de la misma forma diversa. Posiblemente en medio de nosotros algunos pedirían por la salvación de un familiar, posiblemente pediríamos por restauración en un matrimonio, restauración en la familia, posiblemente por una sanidad física, yo no lo sé. No quiero invalidar ciertas peticiones, queridos hermanos, porque como ya lo mencioné previamente, aquel Dios todopoderoso que es compasivo está atento a tus peticiones y a las mías. Pero por un momento, queridos hermanos, quiero que consideremos como congregación y como iglesia local una misma petición. Y esta petición es que Jesús alumbre nuestros ojos espirituales. Solamente si Dios alumbra nuestros ojos espirituales, queridos hermanos, nosotros vamos a poder contemplar verdaderamente la gloria de nuestro Dios, pero por consecuencia vamos a poder ver claramente la obra que Él continúa haciendo a través de cada uno de nosotros. Cuando la vista está borrosa, queridos hermanos, como que lo vemos pero no lo entendemos. Y cuando eso sucede, lamentablemente es precisamente por lo cual no hacemos lo que debemos de hacer. Pero cuando Dios, queridos hermanos, nos permite ver claramente lo que está delante de nosotros y el propósito por el cual estamos aquí, téngalo por seguro, hermano, hermana, que no vamos a perder el tiempo. Téngalo por seguro que nuestro caminar en este mundo no va a ser de izquierda a derecha, va a ser recto, porque ahora podemos ver claramente los obstáculos que nos rodean. Ahora podemos ver claramente la meta, el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Pero eso solamente sucede, hermano, hermana, si Dios alumbra nuestros ojos espirituales.
Veamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 17, y con esto voy a terminar. Efesios, capítulo 1, versículo 17. Les voy a invitar, hermanos, que nos pongamos de pie. Les voy a pedir que juntamente, hermanos, me ayuden a leer el versículo 17, versículo 18 y versículo 19. Y nosotros podemos ver claramente, hermanos, con los ojos espirituales, podremos entender el propósito de Dios, pero también las riquezas de su verdadera gloria. Dice la palabra de nuestro Dios: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Notemos el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, necesitamos que Dios continuamente esté alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Espiritualmente, hermanos, alrededor de nosotros y posiblemente dentro de esta misma iglesia, hay personas que están en una ceguera total espiritual. No han podido contemplar todavía quién es Cristo. Por lo tanto, lo que ellos practican no es más que una religión de hombres. Pero cuando nosotros verdaderamente contemplamos quién es Cristo, hermanos, no solamente vamos a vivir conforme a ese conocimiento, sino que lo vamos a compartir. Pero esto solamente sucede, hermanos, si Dios abre nuestros ojos. Como ya lo mencioné previamente, muchos posiblemente podemos ahora entender quién es Cristo, lo que Él hizo para con nosotros. Pero como que todavía sus propósitos continúan opacados a nuestra vista, de tal manera que no los vemos con la importancia que el Maestro lo ha entregado para cada uno de nosotros. Es por eso necesario, hermanos, que Dios continuamente esté alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Por lo tanto, les invito a que juntamente como iglesia, como congregación, precisamente pidamos eso al Maestro. Que si el Maestro fuese a hacer la pregunta, ¿qué queréis que os haga?, digamos juntamente como iglesia y como congregación: Jesús, Maestro, Señor, Hijo de David, alumbra los ojos de mi entendimiento. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Palabra que es luz, que es una lámpara, Señor, en medio de la oscuridad. Tu palabra que nos permite ver, Señor, lo que sería imposible ver en la oscuridad fuera de ella. En esta oportunidad podemos ver, Señor, claramente tu compasión manifestada por Bartimeo y su compañero, que estando a las afueras de la ciudad, mendigando, sin esperanza alguna, al momento que escucharon que tu Hijo Jesucristo pasaba por ahí, ellos gritaron a toda voz: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ese Dios que es compasivo, tu palabra nos enseña que se detuvo, atendió las necesidades a una escala que incluso les dio más de lo que ellos pedían. Padre, en medio de tu iglesia, Señor, hay personas que entendemos a cierta escala, Señor, pero queremos ver claramente, Señor, o más claramente, tus propósitos, Señor. Queremos entender, Señor, de una manera clara y precisa, a la luz de tu palabra, la tarea que nos has encomendado, Señor. Lamentablemente, por no entender o no ver claramente, Señor, es que no damos la prioridad que tú esperas que nosotros entreguemos. Por lo cual te pedimos perdón, Señor, pero pedimos de la misma forma que alumbre, Señor, los ojos de vuestro entendimiento, Señor. Que aclares esa vista espiritual en medio de nosotros, Señor. De tal manera que podamos contemplar tu gloria, Señor. Que podamos contemplar tus propósitos y tu obra que es santa y perfecta, Señor. Pero de la misma forma, Señor, oramos por aquellas personas en medio de nosotros que se encuentran completamente ciegas. Posiblemente han estado siguiendo a un ídolo en su corazón.
un Dios que han generado conforme a sus deseos y pensamientos, no al Dios de la Biblia. Para tales personas, Señor, oramos que sea tu Espíritu Santo, Señor, abriendo sus ojos espirituales, para que ellos puedan ver la condición en la que se encuentran y que ellos puedan ver que solamente en Cristo hay salvación. Aquel Cristo que vino a esta tierra no a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Señor, sabemos que esas personas están a nuestro alrededor. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que tengas misericordia de ellos como lo tuviste con nosotros, Señor. Que abra sus ojos espirituales, al mismo tiempo que te pedimos que aclares nuestra vista, Señor. Queremos ver claramente, Señor, tu gloria y tus propósitos para no perder el tiempo, Señor. Para poner nuestras prioridades en orden de tal manera que nuestro enfoque principal es tu reino y tu justicia, reconociendo que todo lo demás será añadido. Gracias te damos, Señor, pues tenemos la confianza de que tu oído está atento a la oración y clamor de los justos, Señor. Por lo tanto, tenemos la confianza de que tú has escuchado nuestras peticiones y que tú obrarás, Señor. Gracias te damos, todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.